Hoy quiero compartirte, ya que estamos en esta celebración juntos, participamos de la Santa Cena, y quería meditar un poco sobre la vida de Jesús. Jesús tiene para enseñarnos a nosotros en todas las áreas de la vida. Desde lo más básico, desde lo más sencillo, desde lo más común, hasta lo más complicado, hasta lo más difícil de entender muchas veces. Jesús tiene respuesta, la Biblia tiene respuesta para nosotros. Amén. ¿Sabías eso? En cualquier ámbito de nosotros, de las áreas de la vida, en cualquier ámbito de esta sociedad, Jesús tiene respuesta. Si nosotros nos comenzamos a centrar un poco en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, en el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta, podemos aprender tanto de la vida de Jesús. Y por eso yo quiero hoy, basado en el texto de San Mateo capítulo 9, versículo 35 hasta el 38, algunas características sobre la vida de Jesús en este texto tan prácticas para nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable al corazón? ¿Cuántos se quieren ir con una palabra de parte de Jesús? Y que esta palabra pueda ser práctica en nuestras vidas, no un concepto, no algo más que escuchemos, un sermón más, una predicación más, sino algo que realmente lo podamos llevar y hacer práctica en nosotros. ¿Por qué? Porque si lo hacemos práctico, va a haber grandes resultados en nosotros. Amén. Va a haber mucha bendición de parte del cielo sobre nuestras vidas. Y me impactó porque yo ayer estuve todo el día preparando la predicación de hoy. Y ayer a la tarde con los jóvenes, José, Chevy, para nosotros, José alias Chevy, nos compartió algo muy parecido también a lo que te voy a compartir hoy. Dice así, Mateo capítulo 9, versículo 35 hasta el versículo 38 y luego el capítulo 10 y el versículo 1. Recorría Jesús todas las ciudades. ¿Cuántos nos falta imitar a Jesús, no? El día lunes o el martes escuchaba a un predicador que ya falleció, ya partió a la presencia del Señor, de mucha influencia en Latinoamérica. Y él decía que cuando él se convirtió a Jesús por primera vez, era tanta la pasión que él tenía por Jesús, que en pocos días ganó 18 familias para Cristo. Iba golpeando puerta por puerta, casa por casa y hablando de Jesús. ¿Cuánto nos cuesta imitar a Jesús, no? Si imitaríamos a Jesús, estaríamos, les aseguro, rebalsando de bendición del cielo sobre nuestras vidas. Pero el tema es que nosotros muchas veces nos centramos más en nuestras propias necesidades y nos perdemos todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces recorría Jesús todas las ciudades, no dice algunas, no dice unas pocas, sino las ciudades que estaban a su alrededor, las que él tenía alcance, las recorría a todas. Y aldeas también, pequeños pueblos, allí donde muchas veces nadie quiere ir, donde nadie quiere venir, donde nadie quiere predicar. Ahí también llegaba Jesús, enseñando en las sinagogas, en las iglesias, en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Esto me impacta de Jesús. Sanaba toda enfermedad. Y nosotros muchas veces golpeamos los cielos y no recibimos un milagrito pequeño, ¿no? Porque estamos tan lejos del cielo que estamos golpeando, como muchas veces cuando oramos decimos, cielos de bronce. Cielos de bronce, estamos golpeando cielos de bronce. No pasa nuestra oración más allá porque hay algo que impide que nuestra oración llegue a los cielos y no ser contestada, no son contestadas y no recibimos las respuestas del cielo. Pero sin embargo Jesús oraba en cada ciudad por todas las enfermedades y todos eran sanados. Dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que no solamente sanaba enfermedades diagnosticadas, conocidas en el momento por la medicina de ese tiempo, sino que también Jesús quitaba de los cuerpos las dolencias que las personas tenían. ¿Cuántos vinieron con dolencia en esta mañana?
no me levante la mano, pero tal vez tú llegaste con alguna dolencia, ¿no? Muchas veces nosotros trabajamos en trabajos duros, que nos cansamos y sentimos dolor en el cuerpo, dolor en los huesos, dolor en nuestros músculos. ¿Saben que Dios puede sanarnos de nuestras dolencias? Tantas veces yo he llegado tan cansado en una reunión, en medio de una alabanza, levantaba mis manos igual con cansancio y todo, con sueño y todo, porque a veces dormía pocas horas. El trajín de la semana fue tan duro que el cansancio era tan fuerte, pero en un momento, levantando mis manos, sentía la presencia de Dios, como sentí en esta mañana, en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Y algo como que recorría mi cuerpo y comenzaba a sentir un escalofrío, y todo mi cansancio desaparecía, todos mis dolores musculares desaparecían, porque eso hace el Señor hasta el día de hoy todavía. Los milagros no han caducado. Mucha gente cree que los milagros solamente fueron para los tiempos de los 12 apóstoles, los tiempos de Jesús. No es así. Si los milagros hubiesen desaparecido, también la iglesia hubiese desaparecido al pasar los años. Pero la iglesia avanza a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier persecución. La iglesia sigue avanzando porque la iglesia sigue teniendo respaldo sobrenatural del cielo. Muchas iglesias oramos y vemos milagros. Entonces Jesús sanaba toda enfermedad, Jesús sanaba toda dolencia. Y no sé cuál es tu dolencia, pero yo declaro que en el nombre de Jesús tú vas a salir en esta mañana libre de esa dolencia. Amén. Muchas veces yo he tenido dolores y he ido a los médicos, pero he preferido no aceptar su medicina. Y me he quedado horas orando hasta que la enfermedad, hasta que el dolor desapareció de mi cuerpo y se fue. En ocasiones me he quedado toda una noche completa orando, clamando a Dios sin dormir, 5 horas, 6 horas orando, y al otro día a la mañana el dolor ya no estaba. Pero es conforme a nuestra fe. Es conforme nosotros creamos al Padre. Es conforme nosotros nos determinemos a creerle al Padre. Ahora usted me dice: pastor, pero yo soy una persona medio incrédula. Primero le enseño algo para la incredulidad. Si usted es incrédula, por las dudas usted tiene que orar. Siempre por las dudas usted tiene que orar y diga: reprendo todo espíritu de incredulidad y de duda de mi vida y lo echo fuera. Lo ato y lo echo fuera de mi mente, lo ato y lo echo fuera de mi corazón, lo ato y lo echo fuera de mi vida. Porque puede ser un espíritu de incredulidad que esté detrás de su mente, detrás de su pensamiento, influenciando para que usted no crea en el poder de Dios. Pero a veces la duda y la incredulidad también es humana. Y la falta de fe también es humana, la poca fe también es humana, a veces no es espiritual, pero por las dudas usted tiene que atar todo demonio de incredulidad y echarlo fuera de su vida. Si era un demonio, se va a ir en el nombre de Jesús, porque usted tiene autoridad en el nombre de Jesús, ¿sabía? Ahora, si es la parte humana y usted tiene poca fe, la Biblia dice que tenemos que orar al Padre y Él nos va a dar fe. Y en el momento yo muchas veces me arrodillé a orar y no tenía la fe suficiente para creerle a Dios por una circunstancia, por una provisión, por un milagro. Pero me he quedado ahí igual, me he esforzado y le he dicho a Jesús: dame fe para creer sobre esta situación. Y en momentos comenzaba a tener fortaleza del Padre y Dios me daba fortaleza y estaba ahí horas orando. Me quería levantar mi incredulidad de 1 minuto de oración, pero me quedaba horas esforzado y la fe venía, las fuerzas del cielo venía y creía por el milagro y el milagro llegaba. Hay una canción que la cantábamos mucho en mi iglesia en Argentina que decía: el lloro puede durar una noche en la vida de un cristiano, pero al amanecer obtendrás la victoria. Eso es una gran realidad. Eso es una gran realidad. Cuando nos quedamos con el Padre creyendo, orando, al otro día tú puedes tener la respuesta, tu milagro. Amén. Entonces esto me impacta, que Jesús sanaba toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que
envíe obreros a su mies. Wow. ¿Y qué hizo Jesús? Capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Wow. Ahí está. A la iglesia Jesús le da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús les puede usar para sanar toda enfermedad y toda dolencia? Dios quiere levantar esa clase de gente en estos tiempos. Para la gente incrédula que está allá afuera, cuando tú ores y clames al cielo, enfermedades desaparezcan, dolencia desaparezca, circunstancias, espíritus demoníacos se vayan de las personas y las personas tengan un encuentro con Jesús. Amén. Ahora, quiero hablarte de algunas características de Jesús en estos textos que hemos leído. Y lo primero que encuentro al meditar y al observar estos textos es que Jesús tenía un propósito personal. Jesús tenía un propósito personal. ¿Cuál era su propósito? Él venía como un enviado del cielo. El Padre lo había enviado a la tierra con un propósito. Y Jesús sabía ese propósito. Él sabía para qué estaba aquí en la tierra. Ahora, qué importante que es tener claro el propósito de Dios para nuestras vidas, iglesia. Por eso es muy importante que usted sepa, que usted descubra o redescubra el propósito de Dios para tu vida. Tú lo tienes que tener claro, porque partiendo del propósito de Dios para nuestras vidas, es el primer paso para nuestra victoria. Es el primer paso, es la clave del éxito de nuestras vidas, de nuestro futuro, de nuestro mañana, de que todo nos vaya bien. Entonces es muy importante tener bien claro el propósito de Dios en nuestras vidas. Jesús lo tenía bien claro. Jesús sabía cuál era el propósito del Padre sobre su vida. Entonces el propósito de Dios para nosotros debe ser la prioridad número uno. Y aquí es donde viene el problema de muchos de nosotros que estamos en derrota, que estamos en fracaso, que no estamos en victoria, que no vemos los cielos abiertos en nuestras realidades, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestros trabajos. Todas las puertas están cerradas. Golpeamos y golpeamos y nada se abre. Tal vez puede ser, por eso nos tenemos que preguntar y autoexaminar. Nos tenemos que hacer un escáner a nosotros mismos y darnos cuenta si realmente nosotros estamos o no centrados en el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, estar en el propósito de Dios para nuestras vidas tiene que ser siempre la prioridad número uno, no la número 2, no la número 3. Y lo que te voy a decir tal vez va a sonar fuerte, pero es la realidad bíblica para nosotros los cristianos. Tus hijos no es la prioridad número 1 en tu vida. Tu esposo no es la prioridad número 1 para tu vida. Tu esposa no es la prioridad número 1 para tu vida. Tu novio, tu novia no es la prioridad número 1 para ti. Tu trabajo, tu economía, tu empresa, tu hobby no es la prioridad número 1 para ti. Lo número 1 para nosotros tiene que ser Dios y su propósito para nuestras vidas. Su plan para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si yo desplazo a Dios y su propósito al segundo lugar, entonces el diablo tiene derecho legal sobre nuestras vidas. ¿Sabías eso? Tiene un derecho donde él se puede coger y robarnos la bendición, trabarnos la bendición o quitarnos la bendición. ¿Sabías eso? Puede trabar una puerta de bendición. Pero cuando nosotros estamos siempre en nuestras prioridades, teniendo la prioridad número 1 en nuestras vidas del propósito de Dios sobre nosotros, entonces el enemigo no tiene derecho legal sobre nuestras vidas. El diablo no nos puede tocar, ningún demonio no nos puede tocar.
nada nos puede tocar, salvo que Dios le dé una autorización por algo específico que Dios quiera tratar con nosotros en lo personal, pero no será siempre así. ¿Me está entendiendo? Me estoy explicando a dónde quiero llegar con este punto, porque quiero que salga usted con algo práctico en esta mañana. Quiero que se centre en el propósito de Dios para su vida, que sea la prioridad número uno y que viva y que camine en ella, porque eso aprendemos de Jesús en este texto. Su propósito era establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Lo dice bien claro el versículo 35. Él recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando en la sinagoga. Ese era su propósito. Ese era su propósito. Predicar el reino de Dios en las calles, predicar el reino de Dios en las casas, en las sinagogas y en los templos. Ahora, saben que ese es parte de ese propósito, está en nosotros también. Dentro del plan de Dios para nuestras vidas está el ganar almas. Es por eso que todavía Dios no vino a buscar a la iglesia. ¿Por qué todavía Dios tarda su venida? Las señales están cumplidas. Todo lo que la Biblia dice que se tiene que cumplir antes del fin se está cumpliendo a nuestros ojos. Pero ¿por qué el Señor tarda en venir? Por amor a que nadie se pierda, lo dice la Escritura. Entonces, mientras tanto, todavía retiene su venida. Todavía no viene a buscar a su iglesia, porque Él todavía cuenta en que os está dando la oportunidad para que muchas personas puedan entrar al cielo. Y dice la Biblia que agradó a Dios salvar por la locura de la predicación. Entonces, si nosotros no compartimos el evangelio, no va a haber salvación. Necesitamos nosotros compartir el evangelio para que haya salvación. Amén. No es algo que sucede de la noche a la mañana que las personas se conviertan a Jesús. Siempre, a lo largo de toda la historia, siempre hubo predicadores que se levantaron y comenzaron a compartir el evangelio, y tal vez un mensaje tan sencillo, y tal vez tú dices, porque muchas veces nosotros queremos impresionar con frases motivacionales, pero no hacen nada las frases motivacionales. Lo único que cambia y transforma una vida es el mensaje del reino, es el mensaje del evangelio. A mí con 16 años, con 15 años me dijeron Jesús puede cambiar y transformar, y me lo dijo una mujer de 60 y tantos de años, y yo le dije sí, yo quiero aceptar a Jesús. Hasta ese momento no tenía ni idea de Jesús, ni sabía que Jesús iba a cruzar en mi camino, pero alguien me predicó y acepté a Jesús. Pero ¿qué fue lo que me atrajo a Jesús? No fue la predicación tan sencilla de la mujer, no fueron los labios, no fue lo hermosa o lo fea que fuera la predicadora, fue la presencia de Dios que usó el poder del mensaje para llevarme a Cristo. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos una experiencia única de cómo hemos conocido a Jesús, y yo creo que todos hemos sido alcanzados hacia Jesús por el testimonio de alguien, ¿verdad? Entonces nosotros, dentro del plan y del propósito número uno de Dios para nuestras vidas, está el evangelizar, está el predicar, está el compartir el evangelio de una manera sencilla y clara, porque muchas veces la queremos dibujar de tal manera que lo último, lo que hacemos es embarrar más el evangelio, ensuciar más el evangelio. Y tenemos tantos testimonios a lo largo de la historia de personas tan simples y tan sencillas que se pararon a compartir el evangelio y han impactado a miles de personas de todas las clases sociales, personas de clases sociales bajas y personas de clases sociales altas, pero no fue el mensajero, sino que fue el mensaje que los tocó, que los compujo. Así fue cuando Pedro era tal vez el que tenía menos estudio de los 12 apóstoles. Pedro era el más terco, el que menos profesión tenía, el que menos universidad tenía, el que menos estudios tenía. Y con esto no quiero decir que no hay que estudiar, que no hay que ir a la universidad, que no hay que formarse, sino todo lo contrario. Uno, en la medida que siempre puede, tiene que esforzarse para estudiar, para formarse. Pero en ese momento Pedro no había alcanzado esas cosas que muchos de nosotros tal vez estamos alcanzando, pero sin embargo él se paró frente a una multitud y compartió un mensaje, una predicación repetida, porque lo que él compartió con esa multitud en Hechos capítulo 2 fue Joel capítulo 2.
Lo mismo que Joel había predicado muchísimos años antes, que había profetizado, ahora él lo estaba repitiendo frente a una multitud y 3.000 personas dijeron: yo quiero aceptar a Jesús y yo me quiero bautizar. Por eso no es el sermón que uno puede predicar, sino es la esencia que va en el mensaje. Es lo que respalda el mensaje. Porque agrada a Dios salvar por la locura de la predicación. Entonces Jesús estaba predicando el reino de Dios en las calles, y dentro del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas está en que nosotros tenemos que ser predicadores también. Y con esto no quiero decir, porque no a todos Dios nos llama a ser predicadores, pastores a tiempo completo, pero sí tú puedes predicar en medio de tus estudios, a tus compañeros, en la universidad, en el instituto, en el colegio, en el trabajo, en la empresa, en los amigos, donde te muevas tú tienes que ser un predicador. Tienes que buscar la forma de compartir el mensaje del Evangelio. Entonces tenemos que entender que fuimos destinados por Dios para algo. El cielo trazó un destino para cada uno de nosotros. Lo tenemos que tener bien claro. El cielo trazó un destino para ti. ¿Sabías eso? Entonces yo no me tengo que preocupar por el mañana, sino que me tengo que ocupar para que el mañana mi vida sea lo más excelente posible en cuanto a mi servicio, mi disposición para Dios. ¿Por qué? Porque ya el cielo trazó un destino para nosotros. Ahora, mucha gente se pierde el destino del cielo. ¿Por qué? Porque quiere seguir sus propias pisadas. Quiere ir conforme al rumbo de sus pensamientos y no conforme a lo que Dios trazó. Pero el cielo trazó un destino para nosotros. El cielo trazó un destino para ti. Tú tienes un destino trazado por el cielo, ¿sabías? La Biblia dice, vamos a leer Efesios capítulo 1, Efesios 1, capítulo 1, versículo 4 al versículo 12. Me encanta este texto. Dice así, el versículo 4 en adelante: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Wow! Fuimos destinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. En la soberanía de Jesús, en la omnisciencia de Dios, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. De esto puedo hacer una predicación también, porque estamos en tiempo de la gracia de Dios, estamos en la era de la gracia de Dios. Y es aquí, en esta era, donde nosotros tenemos que ser alabanza de la gloria de Dios en esta era de la gracia. Por eso el texto dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Predestinado. Ahora voy a explicar un poquito el concepto de la predestinación. Habiendo sido predestinados conforme al propósito.
El cielo trazó un destino, trazó un propósito, trazó un plan personal para cada uno de nosotros. Lo tenemos que tener bien claro y nos tenemos que centrar en ese plan y en ese propósito del cielo para el cual nosotros fuimos destinados. Tú no eres un producto de la casualidad, tú no eres un producto del deseo de tus padres, aunque detrás de eso obviamente que tus padres te desearon y te anhelaron, tal vez o tal vez no, pero detrás de toda mente humana, de todo deseo humano o de todo proyecto humano estaba la mente de Dios pensando en ti antes de que tú nacieses. Entonces dice, en Él asimismo tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Wow. Me impacta. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí está el primer concepto. La palabra predestinar significa conocer antes. La palabra predestinar en griego es proginosko, que significa determinar un destino de antemano. Determinar un destino de antemano. El cielo, el Padre, Dios determinó un destino antes que tú nacieses para ti. Antes de que tú le conocieses a Jesús, el cielo trazó, destinó un destino para cada uno de nosotros. Destinó un propósito para cada uno de nosotros. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y acá viene el primer propósito por el cual tú y yo fuimos destinados del cielo, y es ser imagen de Jesús en la tierra. Amén. El texto es claro, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, te voy a ayudar si por las dudas todavía no tenés bien claro tu propósito o el propósito del cielo sobre tu vida, también los predestinó, o sea que el cielo determinó un plan y un propósito para tu vida, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es? Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Ser imagen de Jesús, imitar a Jesús, imitar las pisadas de Jesús. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros tenéis que seguir mis pisadas. Tenemos que seguir las huellas de Jesús. Tenemos que imitar las huellas de Jesús. Porque cuando comenzamos a imitar las huellas, comenzamos a ser imagen de Jesús. Comenzamos a parecernos más a Jesús. De hecho, la Biblia dice que hasta que lleguemos a la estatura, al varón perfecto, al que es Cristo, como cuando entremos al cielo. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Jesús estaba centrado en el plan del Padre para su vida, que era predicar el mensaje del reino. Por eso Juan el Bautista dijo, el reino de Dios se acerca. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Yo he venido a preparar el camino para el Salvador. El mensaje del reino. El reino se acerca. Jesús viene con un propósito de establecer el reino en los corazones. Establecer el reino del cielo, el reino de Dios en los corazones. Y Jesús se centró los tres años de su ministerio, toda su vida se centró, se preparó, se capacitó, fue a la universidad, fue a los mejores universitarios y se preparó para servirle a Dios con la mejor excelencia posible. Por eso lo llamaron rabí. Pero a diferencia de otros rabinos, ¿qué hacía Jesús? A Jesús no le dieron el título porque a alguien se le ocurriera y le vamos a dar el título de rabí. En Israel el título de rabí era el título más importante de la época. Y para llegar a ser un rabino en Israel, tenías que haber pasado por muchos estudios. Tendrías que haber conocido la ley a rajatabla, en profundidad. Y Jesús lo logró. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacían los demás rabinos de Israel? Iban a la gente más capacitada, más entendida, y se cogían sus discípulos de esa gente. Pero Jesús rompió los paradigmas humanos. Jesús dijo, yo vengo a establecer una enseñanza, paradigmas del cielo, pero lo voy a hacer con gente de clase social más baja. Y levantó a aquellos 12 discípulos que estaban desechados por la sociedad,
que tal vez nadie daba un céntimo por ellos. Jesús escogió a ellos y los comenzó a formar para hacerlo una luz que brillara a lo alto. Y esa gente no solamente podía moverse en el ámbito natural, esa gente, los discípulos de Jesús, tenían también respaldo del cielo para moverse en el ámbito sobrenatural. Es por eso que ellos sanaban enfermos y sanaban toda dolencia. Esa es la diferencia con nosotros, iglesia. Cuando nosotros nos centramos en el propósito de Dios, nos centramos en la perfecta voluntad de Dios, cuando eso es lo segundo que Jesús hizo. Jesús comenzó a desarrollar el propósito. Él entendió el propósito era establecer el reino. ¿Qué hizo? Comenzó a establecer el reino. Desarrolló el propósito de Dios en las vidas de las personas. Y es lo que tenemos que hacer, porque fuimos predestinados para ser como Jesucristo. Fuimos predestinados para ser imagen de su Hijo. Por eso dice, conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y cada uno de los hijos de Dios tenemos el compromiso y la responsabilidad de ser como Jesús. Tenemos que ser como Jesús en toda nuestra manera de ser, en toda nuestra manera de pensar, en toda nuestra manera de actuar, en toda nuestra manera de vivir. A mí me encanta escuchar a John Maxwell, conocido como uno de los hombres a nivel en todas las áreas de la vida en liderazgo. Creo que es el número uno, el hombre en liderazgo. No estoy hablando de la parte solamente religiosa, a nivel secular, a nivel empresarial, es el número uno en conceptos de liderazgo. Él es pastor de una iglesia en los Estados Unidos. Pero el testimonio de él, cuando él comenzó a estudiar liderazgo, dice que él no encontró en todos sus estudios y en toda la universidad y en toda la historia ningún hombre que lo inspirara tanto como Jesús lo inspiró en el área del liderazgo. Y comenzó a estudiar a Jesús, se centró en la Biblia y solamente en la persona de Jesús y en el liderazgo de Jesús. Y hoy es uno de los hombres a nivel mundial de mayor reputación en cuanto al liderazgo. Empresas multinacionales, personas de negocio lo contratan para que les dé clave de liderar. Es impresionante cuando vamos a la fuente lo que puede suceder, lo que puede pasar. Es impresionante. Por eso tenemos que nosotros actuar a la manera de Jesús, pensar de la forma que Jesús pensaba, ser como Jesús era, vivir como Jesús vivía. Fuimos predestinados para formar también, en segundo lugar, una familia con todos los hijos de Dios. Por eso en Romanos 8:29 dice que conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos los hijos de Dios. Por eso a veces nos decimos hermano, hermana, ¿qué tal hermano, qué tal hermana? Porque nos declaramos una familia en la fe. Somos familia de Dios. Y en la familia Dios siempre quiere que haya unidad y no división. Porque cuando el amor y la unidad está en una familia, los padres son honrados. Cuando el amor y la unidad está en los hijos, uno dice, wow, ¿cómo lo hicieron los padres? Cuando en nosotros está el amor y la unidad, honramos a papá, honramos al cielo. Amén. Entonces fuimos predestinados, número uno, para ser como Jesús. Número dos, para ser una familia en Dios. Y número tres, fuimos predestinados para la alabanza de la gloria de Dios en su gracia. Estamos en la era de la gracia. Estamos en la etapa de la gracia. Y cada vez que Dios te utiliza para algo, la gloria de Dios es levantada, es exaltada. El tema es que Dios no nos utiliza ni para sanar una gripe, ¿no? Entonces, tal vez puede ser porque estamos fuera del propósito de Dios. Y tenemos que volver al propósito de Dios. Pero vivir y desarrollar el propósito de Dios muchas veces conlleva renuncia. Los vuelvo a repetir, vivir y desarrollar el propósito de Dios conlleva renuncia. Y a Jesús le costó tanto
De tal manera que hubo un momento que Jesús como que humanamente quiso tirar la toalla y dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme mi deseo, no se haga conforme mi voluntad. Mi deseo humano es no ir a la cruz. Mi deseo y mis sentimientos humanos es no morir azotado, es no morir siendo escupido, siendo que una lanza me atraviese, siendo molido, que mi cuerpo sea molido. Ese no era el deseo de Jesús. Si es necesario por mí, yo quiero que pase esta copa de mí, pero no se haga conforme a mis deseos, no se haga conforme a mi propósito, no se haga conforme a mi anhelo personal, sino que se haga conforme a tu voluntad. Y muchas veces nosotros desarrollar conforme a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, va a requerir una renuncia de nuestras partes. Y vamos a tener que renunciar muchas veces a deseos personales que no son malos, que son buenos, pero que muchas veces Dios nos los va a pedir que renunciemos, porque siempre los deseos y los anhelos de Dios para nosotros son muchos mejores, o van a traer mayor recompensa, o van a traer mayor bendición, mayor fruto el día de mañana. Aunque hoy pareciera que es tan difícil atravesar eso que Jesús nos pide, pero lo que Jesús nos pide hacer hoy, les aseguro que mañana va a traer un gran fruto para nuestras vidas personales. Por eso muchas veces nos va a costar nuestra comodidad acceder al propósito de Dios y al plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando yo comienzo a desarrollar y a moverme y a centrarme en la prioridad número 1 de Dios para mi vida, ¿qué sucede? La presencia de Dios nos acompaña. La presencia de Dios nos acompaña. Tienes el cielo asegurado las 24 horas del día. Es por eso que Jesús oraba y las enfermedades desaparecían. Es por eso que Jesús echaba fuera demonios y los demonios se iban. Es por eso que las dolencias desaparecían. Porque Él estaba tan centrado desarrollando no su propósito, no su deseo, no su anhelo personal. Él estaba desarrollando el propósito del cielo sobre su vida. En cuarto lugar, Jesús tenía una gran compasión al ver la necesidad. Salté el punto 3, me voy al cuarto por la hora. Y todavía me queda uno más que quiero cerrar. Jesús tenía tanta compasión que dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. El versículo 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Iglesia, nosotros salimos afuera, miramos y no sentimos nada que la gente se pierda. No hay sentimiento. Y saben que los grandes evangelizadores, los que ganaron multitudes de personas para Cristo, han sido personas que se han encerrado a llorar por las almas, que han tenido gran compasión por las almas, que dijeron: Padre, yo no puedo ver cómo las personas se mueren sin Cristo. Dame tu unción para predicarles, dame tu poder para predicarles. Y lloraban y oraban ante la presencia de Dios. Y con esa compasión, no con una falsedad, porque muchas veces nosotros somos muy falsos. Queremos ayudar para figurar, para decir: yo hago algo por el prójimo. Como hacían los fariseos, ensanchaban sus filacterías, dice la Biblia. Pero no tiene que ser así, tiene que ser la compasión que nace del corazón. Amén. Entonces, cuando vemos compasión, actuamos. Si hay compasión, actúa. Y usted va a ver muchas necesidades en esta congregación. Dice que Jesús, al ver las necesidades, no se quedó con los brazos cruzados. ¿Qué hizo Jesús? Actuó. Eso es lo que no hacemos nosotros, no actuamos. Usted mirará esta congregación y va a ver muchas necesidades en esta congregación. Pero ¿qué va a hacer por la necesidad de esta congregación? ¿Va a actuar o se va a quedar con los brazos cruzados viendo la necesidad que hay a su alrededor?
No, Jesús actuó. Automáticamente Jesús comenzó a movilizar frente a la necesidad y dijo, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, estaban dispersas, como que no tienen nadie que las guíe. Entonces dijo a sus discípulos al ver, la mies es mucha, el trabajo es mucho, la cosecha es mucha, pero hay un gran problema, veo aquí un gran problema, que es que no hay obreros. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. De ahí es que nosotros oramos cuando Jesús en el versículo 38 nos enseña a orar. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero no se quedó con una simple oración también, sino que en el capítulo 10, versículo 1 dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos, de esa multitud de discípulos, de seguidores que Jesús tenía, escogió personas puntuales y dijo, vosotros me vais a ayudar, les doy autoridad para que echen fuera demonios, les doy autoridad para que sanen toda enfermedad, les doy autoridad para que sanen toda dolencia, pero me vais a ayudar, mi presencia irá con vosotros. Y lo mismo pasa con nosotros cuando nos activamos frente a la necesidad. El Dios que provee, suple las necesidades, comienza la presencia de Dios a estar a nuestro favor. Y Dios abre las puertas, Dios suple nuestras necesidades, Dios nos usa para bendecir en medio de la necesidad. Por eso Jesús, en quinto lugar, siempre encontraba una solución al problema. He resumido bastante la predicación de hoy. O sea, Jesús lograba encontrar el problema, pero siempre encontraba una solución para el problema. ¿Cuánto tenemos que imitar a Jesús, iglesia? Mucho, ¿no? ¿Verdad? Señor, te damos muchas gracias por esta mañana hermosa y preciosa que tú nos regalas, de estar en tu casa, Señor. Y que como iglesia podamos imitar las características de Jesús. Porque tú tienes un propósito y un destino trazado de antemano para nosotros. Y la Biblia es clara que ese propósito número uno es ser la imagen de Jesús. Es ser familias de Dios para la alabanza de su gloria. Y que cuando veamos la necesidad a nuestro alrededor, que es tan grande, que es mucha, que es gigante, nos dispongamos a ser obreros de esta mies. No solamente nos quedemos mirando el problema, sino que nos convirtamos en la solución al problema. Y tú nos darás las herramientas del cielo, la habilidad del cielo, la capacidad del cielo para ser solucionadores del problema.